Bueno, como le informé en nuestro primer resumen, ayer ocurrió un hecho extraño y preocupante. Una camioneta que circulaba sobre la autopista México-Pachuca, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, estalló y en esta explosión murieron los dos ocupantes de la camioneta. Francisco Beltrán, alias El Payín, presunto operador criminal ligado al cártel de Sinaloa, y Humberto Rangel, quien también sería parte de esa, o habría sido parte de esa organización criminal. Y vamos a hablar al respecto con David Saucedo, consultor en materia de seguridad. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Y qué tal, Pascal? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Bueno, pues extraño por decirlo menos, ¿no? Esto que ocurrió. Sí, en realidad las autoridades saben exactamente qué sucedió, pero se resisten a dar esta información debido a la cercanía que ya tenemos con la realización de la Copa Mundial de Fútbol. Lo que vimos en las imágenes espeluznantes que se hicieron virales el día de ayer es un coche bomba. Las autoridades específicamente dedicadas a la Dirección General de Armas de Fuego y Explosivos de la Sedena está investigando este caso en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República. Se trató de un artefacto explosivo que se hizo detonar a distancia en este vehículo que aparentemente venía saliendo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El Pallín es poco conocido en la Ciudad de México, pero es un personaje que incluso mandó componer narcocorridos allá en Sinaloa. Es un integrante de la Malliza, ha ocupado distintas jefaturas de plaza. Luego de que se da el rompimiento al interior del cártel de Sinaloa, él continuó trabajando del lado de Ismael Zambada Sicarios, alias el Mallito Flaco. Él incluso mandó componer, si no me recuerdo, cuando menos unos dos o tres narcocorridos en donde se da a conocer parte de su historia, de su biografía, de su origen humilde y cómo él ha ido ascendiendo en la estructura del cártel de Sinaloa. Bueno, pues sí que es preocupante todo este contexto que nos das. ¿Está confirmado que iban saliendo del aeropuerto? No, todo esto es información que todavía las autoridades han estado filtrando off the record como para poder llenar este vacío informativo Ajá. y atenuar un poco la información que ha empezado ya a circular entre corresponsales extranjeros en el sentido de que hubo un coche bomba en cerca de la Ciudad de México, sede mundialista. Las autoridades, como tú sabes, tienen una reticencia a hablar de narcoterrorismo, pero estos ataques dirigidos específicamente a operadores son de golpes de precisión, tiros de precisión, golpes quirúrgicos que se han estado dando mutuamente los Chapitos y la Malliza. Cuando uno ve la imagen, da la impresión de que el artefacto explosivo, si es que eso fue lo que provocó ese estallido, estaba colocado en la parte trasera del vehículo y no, digamos, donde uno probablemente pensaría que se colocan, que es abajo, para causar el mayor daño posible. ¿Tú sacarías alguna conclusión de las imágenes que hemos visto? Sí, lo que se ve es que en algún momento el dispositivo que normalmente este tipo de coches bomba se conectan al sistema de encendido de un vehículo Ujú. para que al accionarlo en automático se dé la combustión, la explosión. Sin embargo, este dispositivo explosivo que como tú bien señalas pareciera que estaba en la línea de asientos traseros de la unidad, parece que fue accionado a distancia, es decir, algún otro vehículo que traía algún detonador remoto, se acerca y mediante una onda de radio le hace explotar. Se trata de un artefacto pequeño que únicamente lo que hizo fue generar una combustión al interior del vehículo, con las ventanas cerradas, normalmente se potencia la onda expansiva, pero el vehículo rápidamente combustiona, los ocupantes lamentablemente fallecen, pierden el control del mismo, pero el vehículo, debido a que iba en movimiento, continúa su marcha, una marcha espeluznante, fue videograbada por otro vehículo Sí. que tenía estas cámaras de vigilancia trasera y se vio cómo fue zigzagueando hasta que finalmente detiene su marcha. Y ya han comenzado a volverse frecuentes y creo que esto es muy preocupante, este tipo de ataques, ¿no? Desde que, pues el primero, uno de los primeros que registramos en Ciudad Juárez allá en el 2010, a últimas fechas, en los últimos años y particularmente en los últimos meses, hemos visto varios, como el de Coahuayana en Michoacán.
En efecto, los grupos de narcotráfico lo que están haciendo de tiempo atrás es hacer uso de armas de grado militar. Se han profesionalizado en el uso de explosivos para atacarse entre ellos, los grupos criminales, pero también para enfrentar a las fuerzas de seguridad pública estatales y federales. Los primeros artefactos explosivos que utilizaron tenían un bajo poder de fuego, bajo poder, baja potencia. Poco a poco han estado mejorando su capacidad, incluso llegando a utilizar este tipo de dispositivos de acción remota. En México sí hay especialistas en el manejo de explosivos, sobre todo de la industria minera y de la industria de la construcción, técnicos dinamiteros, técnicos en explosivos, que han sido cooptados por el crimen organizado para que empiecen a fabricar este tipo de artefactos. Hace algunos años, quizá tú lo recordarás, se detuvo, si no me equivoco, en San Miguel de Allende, Guanajuato, a integrantes del grupo terrorista vasco ETA. Ujú. Esto fue una colaboración con el gobierno español, en donde se detectó que este grupo criminal había estado en alguna especie de sinergia con las mafias locales, capacitando a integrantes del crimen organizado en México para el manejo de explosivos, en virtud de que ETA llegó a tener una capacidad notable para el manejo de estos artefactos. Bueno, oye, y finalmente, entonces el Payín era un hombre, digamos, de primer círculo dentro del grupo de la Malliza. Digamos que estaba en el tercer nivel. Ajá. El primer círculo siempre lo ocupan normalmente los integrantes del círculo familiar. En el segundo nivel se encuentran los operadores regionales, pero él sí se trataba de un operador que estaba en la tercera línea de mando. Hay varios corridos, yo recuerdo al menos dos, en donde se hace alusión a su vida, a su trayectoria, su fidelidad al Mayo Zambada. Ujú. Era un hombre del cual se tiene información abundante en las corporaciones de seguridad pública de Sinaloa, y llegó a tener jefaturas de plaza, incluso algunas importantes del cártel de Sinaloa, dedicado evidentemente al trasiego, al transporte y comercialización de drogas ilícitas. Es sin duda una baja importante para el grupo de la Malliza. Bueno, y pues sí, como tú dices, una señal preocupante por la cercanía de la Ciudad de México con la que ocurre este hecho y también la cercanía temporal con el arranque de la Copa del Mundo. Te agradezco mucho, David. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Pascal, te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, gracias. David Saucedo, consultor en materia de seguridad.